¿cómo están? Mi nombre es Nelson Peña y les voy a explicar qué es la ética y la moral. En nuestra frecuencia, en nuestro lenguaje cotidiano, utilizamos indistintamente la palabra ética y moral. Y si nos preguntamos por su significado concreto, tenemos claro que tanto como una palabra como la otra nos habla de valores relacionados con lo que está bien y con lo que está mal. Ahora bien, entremos en contexto. ¿Son la ética y la moral exactamente lo mismo? Etimológicamente, la palabra ética proviene del griego ethos, que significa en la época clásica carácter, comportamiento, manera de ser, y moral, por otra parte, deriva de la palabra latina morales, que hace referencia a hábitos, costumbres, y realmente no hay demasiadas diferencias entre el significado original de uno y del otro término. Por esto tiene sentido que a menudo los usemos de una forma incorrecta. Sin embargo, desde el punto de vista de la filosofía, no significan realmente lo mismo. Se diferencia en que consideramos algunas expresiones, por ejemplo, unos ejemplos que incorporan las palabras ética y moral. Por ejemplo, a menudo hemos oído hablar de moral cristiana, de moral judía, moral islámica, moral o código moral medieval, código moral prehispánico, etc. También seguramente reconocemos expresiones del tipo teorías éticas, ética de la felicidad, ética de empresa, ética médica, etc. En algunos de estos casos, los dos términos son intercambiables. No es inadecuado decir, por ejemplo, la ética cristiana o la moral cristiana, ya que pues tiene que ver con la diferencia de significado entre estos términos. Desde el punto de vista académico, se suele considerar que la moral hace referencia a la serie de reglas, normas y creencias que regulan lo que para un grupo determinado está bien o está mal. La moral, por otra parte, define un código de conducta. El mandato "no matarás", por ejemplo, a nivel religioso, representa un imperativo moral en todo cristiano. La moral va ligada a una sociedad y a una forma de entender el mundo, va más ideológica, es un fenómeno cultural inherente a todo grupo humano. Además de esto, podemos decir que no ha existido una cultura sin moral. Por esta razón podemos decir moral judía o cristiana, occidental, católica o código moral prehispánico, etc. Nos referimos a los valores o al código de conductas que nos implican a seguir ciertas reglas, ciertas normas. Esto no significa que todos los individuos que pertenecen a esas asuman su moral rigurosamente y sin cuestionarla. Simplemente significa que el fenómeno moral es una dimensión cultural más. Y bueno, ¿qué sucede con la ética? La ética nos habla de juicios, de normas, códigos y relacionado con lo que está bien y con lo que está mal en una sociedad, pero desde una perspectiva diferente a la de la moral, desde la reflexión. Podríamos definir la ética como el estudio de la moral, porque lo que hace es precisamente preguntarse e intentar encontrar una justificación de los valores y las creencias morales concretas. La ética es una disciplina filosófica, tenemos que tener claro eso, y en su intento de superación de la moral, las diferentes éticas han intentado llegar a una teoría universal del todo. A pesar de esto, aunque la expresión pueda parecer redundante, hablamos de teorías éticas en un sentido general y en un sentido particular hablamos de éticas de áreas específicas. La ética médica, la ética de empresa, nos hablan del código de normas y deberes pensados y elaborados para regular la conducta de los profesionales de estos sectores. Así que pues, a pesar de las similitudes que estas dos tienen, que la ética y la moral están vinculadas a ámbitos diferentes. Si intentamos trazar una historia de la moral y de la ética, esta diferencia todavía será mucho más evidente. La de la moral será mucho más larga y variada que la de la ética, ya que pues recordamos que la moral es un fenómeno cultural y la ética es una disciplina del pensamiento, una ideología. La moral podría existir sin la ética.
Pero en cambio, la ética no existiría si no existiera la moral misma. Y es precisamente que en esta diferencia también podemos percibir su estrecha conexión, ya que podemos definir la moral como el objeto de estudio de la ética y la ética como la filosofía de la moral. Y con esto podemos concluir que en sí es el significado de la ética y la moral. Muchas gracias por su atención, espero les haya quedado muy claro. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora de la bioética. ¿Alguna vez hemos escuchado este término? Bueno, es un término que realmente no tenemos muy claro qué es. La bioética es la ciencia que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud. La luz de valores y principios éticos busca ser un puente entre el desarrollo científico y la ética. Como decía Cantinflas, estamos viviendo un momento histórico entre el hombre científico e intelectualmente es un gigante, pero moralmente sigue siendo un pigmeo. La bioética es importante hoy en día, ya que pues tienen que ver con las cuestiones de la vida humana y la salud y que nos afectan en primera persona, a todos, independientemente. Las características de la bioética son humana, universal, racional e interdisciplinaria. Humana, porque trata directamente de la vida y de la salud del hombre, e indirectamente de su entorno. Universal, porque es válida para todos los seres humanos, sin distinción. Racional, porque regula las intervenciones según los valores éticos, fundados en la dignidad de la persona humana. Interdisciplinar, porque se sirve de la colaboración de todas las disciplinas éticas, como la biología, la medicina, la filosofía, la enfermería y el derecho. Los principales temas que estudia la bioética son los relacionados con la apropiación humana, en los que se trata la sexualidad humana, la apropiación natural, la fecundación artificial, la regulación natural de la fertilidad, la anticoncepción y la esterilización. Otro tema es la genética humana, que trata de el genoma humano, las biotecnologías, la terapia génica y la clonación en las células madre. También trata sobre el tema del embrión, donde se habla del aborto, del diagnóstico prenatal y de la intervención en embriones de manos. Por último, también se habla de la vida en su fase terminal, con temas como el duelo, el dolor y la eutanasia, el encarnizamiento terapéutico, los cuidados paliativos, los trasplantes de órganos. La bioética está al servicio de la persona humana. La persona humana no es un objeto, es un sujeto, un personal singular e irrepetible, que es posible, que tiene una personalidad propia y unos derechos que son inviolables, en concreto el derecho a la vida. En sí, esto es todo lo que es la bioética.